Bueno, bienvenidos a este canal en el que el día de hoy hablaremos de la formulación de imputación. Como hemos advertido, estamos manejando hasta ahora tres líneas de contenido. Unos videos sobre derecho penal general, que incluye la teoría del delito, la teoría de la pena, la dogmática, las escuelas, entre otros, y que se identifica fácilmente con el color vino tinto. Otros videos dedicados a la parte especial del Código Penal, es decir, a los delitos en particular. Allí hemos hablado de la celebración indebida de contratos, hemos hablado de los contratos contra la administración pública, hablaremos del feminicidio, de la estafa, del homicidio, de las lesiones, etcétera, 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 y esos se identifican con el color verde. Hay otra serie de videos, entre los cuales se encuentra el que estamos presentando el día de hoy, que se identifican con el color naranja y que hacen parte de contenidos sobre derecho procesal penal. Dentro de estos, hoy hablaremos de la formulación de imputación. Sin embargo, respecto a la palabra de imputación, hay ciertas ambigüedades que suelen presentarse porque una es la noción sustancial de imputar y otra es la noción procesal o de la actuación en específico. Entonces, cuando se juntan dos personas que cada una pertenece a un saber diferente dentro del derecho penal, desde el punto de vista procesal o desde el punto de vista sustancial, suelen darle un contenido diverso a esta expresión. En su sentido más elemental y básico, imputar es atribuirle algo a alguien por considerar que tiene el mérito para ello. Esa imputación desde el punto de vista sustancial, y a eso le dedicaremos varios capítulos dentro del color vino tinto, puede darse tanto la imputación objetiva como la imputación subjetiva. Es decir, la imputación dentro de los datos de la realidad de naturaleza externa al sujeto como de naturaleza interna al sujeto. Pero bueno, allí nos ocuparemos de eso, lo discutiremos y nos rasgaremos las vestiduras hablando sobre todos los temas que le son inherentes a esta clasificación. Pero en términos procesales, la imputación hace alusión a una actuación específica que en nuestro código se conoce como la formulación de imputación, que es una audiencia bastante importante, sus características son muy elementales y haremos sobre ella algunos comentarios para intentar que quien se acerque a este contenido salga, digamos, con las nociones básicas que le permitan enfrentar esta audiencia, pero también comprender su sentido y el por qué. Pese a la simpleza con que se encuentra configurada, es de vital importancia dentro del proceso penal. La formulación de imputación es formalmente el acto a través del cual la fiscalía le comunica a una persona su condición de imputado. Aquí estaríamos dando un circulito. ¿Qué es la imputación? Cuando se le comunica a alguien que está imputado. ¿Y qué es que alguien está imputado? Cuando se le ha formulado imputación. Para evitar ese círculo que es en el que incurre nuestro Código de Procedimiento Penal, diremos que la Fiscalía le anuncia a un ciudadano que se encuentra adelantando una indagación en su contra y que tiene elementos que le permiten tener un grado de conocimiento o de convencimiento conocido como inferencia razonable. Sobre este grado de conocimiento se han dicho múltiples cosas. Unos dicen que es una mera sospecha, otros dicen que es una posibilidad, pero lo cierto es que ya debe haber una consistencia razonable en los medios de prueba. Es decir, cuando el fiscal observa los hechos que se encuentra investigando, las proposiciones que se encuentra investigando, porque recordemos, y esto es muy importante aclararlo, que los fiscales, pues sí, investigan hechos, claro, y digamos que al proceso le importan los hechos, sí, y digamos que las pruebas intentan acreditar hechos, sí, pero esto es hablando de hechos en un sentido muy amplio, porque en realidad esos hechos se vuelven proposiciones, se vuelven afirmaciones o negaciones, y son esas afirmaciones o negaciones, son esas proposiciones el objeto de prueba dentro de cualquier proceso, y el proceso penal no es la excepción. No se trata de determinar si Juan mató a Pedro, sino que se trata de determinar si la afirmación Juan mató a Pedro tiene los elementos que la corroboren. Y es que epistémicamente no tenemos los suficientes instrumentos nosotros los seres humanos para poder acceder a la verdad tal cual se presenta, lo que llamaríamos de manera más sofisticada la verdad ontológica, sino que nos acercamos es a la acreditación o no de unas premisas a las que llamamos hechos, pero en realidad son interpretaciones de los hechos, formulaciones lingüísticas alrededor de los hechos. Pues recordemos, y eso creo que debe estar lo suficientemente claro, que los hechos solemos encapsularlo a través de expresiones lingüísticas, a través de signos, a través de palabras. Y esos hechos que encapsulamos en palabras son los que se deben acreditar. Entonces, el fiscal ya debe tener una consistencia probatoria
que le permita deducir que esa persona ante la cual formula imputación, o esa persona mejor a la que le formula imputación, porque ante la cual es ante el juez de control de garantía, ya lo vamos a aclarar, pero a esa persona a la que se le formula imputación, esa persona a la que se le atribuye un hecho, ya tengo inferencia razonable, es decir, una construcción con razones y con fundamento en elementos de prueba de que él puede ser un autor o un partícipe. Sin embargo, ese estándar probatorio que se exige no hay quien lo controle. Es decir, el juez no puede llegar y decirle, tan amable muestre los elementos que permiten deducir la existencia de una inferencia razonable. No, el artículo simplemente dice que se formula imputación cuando haya una inferencia razonable de autoría o participación. Pero, primero, no establece cómo debe el fiscal acreditar que satisface esa inferencia y segundo, no le da ninguna posibilidad al juez de controlar la existencia, fiabilidad de esa inferencia. Es decir, no se realiza un control material de la satisfacción de ese estándar probatorio. Por lo tanto, es un estándar bastante simbólico. Paréntesis. Cuando se va a solicitar una medida de aseguramiento, recordemos, después de la formulación de imputación, una de las características que esta tiene es que da lugar a que ya se puedan empezar a solicitar medidas cautelares, a que se pueda solicitar, por ejemplo, la privación de la libertad de manera cautelar, lo que llamamos también prisión preventiva o medida de aseguramiento privativa de la libertad. Cuando esto se va a solicitar, ahí el fiscal sí tiene que mostrar los elementos que sustentan esa inferencia razonable. Entonces, cuando se va a imponer una medida de aseguramiento, o mejor, cuando se va a valorar si se impone o no una medida de aseguramiento, esa inferencia razonable ya sí recibe un control material. El fiscal debe mostrar los elementos que, según él, dan lugar a la razonabilidad de la existencia de la proposición sobre los hechos y el juez valorará si esos elementos, junto con los que presente la defensa, sí satisfacen ese nivel de convencimiento o de conocimiento. Y cada que yo digo la palabra convencimiento, digo también la palabra conocimiento porque son las dos vertientes ante las cuales nos podemos encontrar en la discusión sobre los estándares de prueba y de eso hablaremos en otra oportunidad cuando hablemos de razonamiento probatorio y métodos de convicción y estándares probatorios. Pero eso será objeto de otro episodio, pero también dentro de esta línea de derecho procesal, aunque bien dicen profesores como Miguel Muñoz, de manera muy adecuada, en materia de estándares de prueba es donde converge el derecho probatorio, que pertenece normalmente a lo procesal, con el derecho sustancial en cuanto a los hechos jurídicamente relevantes y la manera de acreditar la satisfacción o no de los distintos elementos del delito, es decir, de la conducta típica, antijurídica y culpable. Volvamos. Se formula imputación. El fiscal debe analizar si satisface un estándar de prueba llamado inferencia razonable, pero no tenemos ningún mecanismo para oponernos a esto y el juez no valora en realidad, no puede valorar si existe o no esa inferencia razonable, salvo que se utilice para solicitud de medida de aseguramiento, pero eso es un capítulo aparte. Entonces, esa formulación de imputación tiene 3 requisitos esenciales. El primero es la individualización e identificación de la persona. Identificarla es decirle usted es Peranito Pérez con cédula de ciudadanía tal. E individualizarla es dar otros rasgos que nos permitan poder diferenciar a esta persona de otras. Entonces se suelen dar datos como el lugar de nacimiento, de quién es hijo, a qué se dedica, a veces se dan algunas características de su apariencia física, etcétera. Pero el caso es que estemos claros ante quién nos encontramos y que es ese y no otro. El segundo requisito de la formulación de imputación, que es en mi concepto el más importante, es la formulación, es la expresión, es la comunicación en palabras comprensibles de los hechos jurídicamente relevantes por los cuales esa persona está siendo indagada y que se le atribuyen como suyos en esa oportunidad. ¿Y por qué es tan importante? Porque si ustedes se ponen a ver, pues identificarlo e individualizarlo, eso se hace en una diligencia de arraigo. Para eso basta un correo electrónico. Pero la razón de ser de la imputación es decirle a la persona cuáles son esos hechos por los que de estar en indagación pasará a estar en investigación y por qué ya se pueden empezar a limitar sus derechos, incluso derechos fundamentales, y por qué ya podemos empezar a afectar sus garantías, y por qué ya los términos empiezan a correr a unas velocidades diferentes, y por qué el Estado, a través del ejercicio del poder punitivo, comienza a acercársele de una manera aún más
amenazante. Es la expresión de esos hechos jurídicamente relevantes de la que subyace toda la importancia de la formulación de imputación. A esos hechos jurídicamente relevantes, el fiscal les da una, o los enmarca mejor, en una denominación jurídica, en lo que llamamos un delito, le da un nombre jurídico. Dice, y esto para mí, estos hechos constituyen homicidio, o lesiones, o secuestro, o actos sexuales, o va y juega en el catálogo de los diversos delitos, que recuerden que es lo que estamos analizando por la línea en los videos verdes. En todos esos delitos se encuentra ese comportamiento con cuál de estos coincide. Allí, en esa audiencia de formulación de imputación, no se habla de pruebas, no se hacen valoraciones probatorias ni medios de prueba, debe evitarse hacerse mención a hechos indicadores, a cualquier asunto que no tenga nada que ver con los hechos jurídicamente relevantes. Ya vamos a volver sobre eso con algunas reflexiones. Pero ya, con esos hechos atribuidos y con esa denominación jurídica preliminar, porque bien sea decirlo, a partir de este momento, lo que se le ha imputado fácticamente no puede ser variado en sus aspectos esenciales. Ni se le puede después agregar un nuevo hecho en la acusación, por ejemplo, en el que aparezca un nuevo hecho por el que se está investigando, o cambiarle la naturaleza fáctica, no. Lo imputado va a marcar lo que llamamos la congruencia sobre todos los hechos que van a ser judicializados. ¿Y por qué es tan importante entonces ese segundo requisito de la formulación de la imputación? Es decir, la comunicación de los hechos jurídicamente relevantes, porque en realidad esas proposiciones, esas afirmaciones que se van a hacer ahí, van a ser el objeto de prueba. Es decir, van a ser lo que las pruebas intentarán acreditar o desacreditar. Es además lo que habilita que la defensa sepa de qué se va a defender, qué tiene que contradecir. Es alrededor de lo cual va a orbitar toda la discusión, y en caso de que este proceso penal llegue a una sentencia, es lo que la sentencia dirá si ocurrió o no ocurrió. Entonces, identificamos e individualizamos, le atribuimos unos hechos jurídicamente relevantes de una manera clara y sucinta, y tercero, se le manifiesta al imputado la oportunidad que tiene de aceptar los cargos, que digamos puliríamos un poco la manera como el código lo ha expresado y diríamos que es la oportunidad para aceptar los hechos como se le han planteado. El allanamiento, la aceptación unilateral de los hechos que se le han atribuido son digamos que la primera oportunidad, y la oportunidad por excelencia unilateral sería esa. Es en la formulación de imputación donde él dice, yo acepto los cargos o me considero inocente. Cada vez se dan menos aceptaciones unilaterales en esta oportunidad, porque ya después empieza un periodo de tiempo en el que podemos hacer preacuerdos, pero de eso hablaremos en otro video. Y se suele lograr mejores beneficios en los preacuerdos, porque además en la imputación lo que hay es la versión de la fiscalía, y no necesariamente estoy de acuerdo con toda esa versión. Es decir, yo puedo querer declararme culpable, yo puedo reconocer la comisión de algunos hechos delictivos, pero que esos hechos delictivos no son tal cual los presenta la fiscalía, y por lo tanto aceptar la imputación pues me resultaría bastante gravoso. Claro que yo puedo decir, acepto este hecho y este no, y por ese que no acepto me voy a juicio, pero entonces al son de que acepto, sí, igual voy a ir a enfrentarme a un proceso con todas las características que este tiene. Antes se decía que en ese momento, y así lo dice expresamente la ley, que en ese momento se activan los derechos de la defensa, pero eso ya ha quedado desvirtuado. La Corte Constitucional, y considero haciendo bien, ha establecido que los diversos derechos de la defensa que se encuentran establecidos en los primeros artículos, especialmente en el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, no se activan en ese momento, sino en el momento en el que la persona se dé cuenta que se está realizando una indagación en su contra. Pero digamos que esa era una de las características de la imputación. Entonces, estos primeros tres requisitos que acabo de decir son esenciales. Tiene que haber una identificación e individualización, tiene que haber una comunicación de los hechos jurídicamente relevantes de manera clara y sucinta, y tiene que haber la posibilidad, o tiene que darse la posibilidad de que la persona acepte los cargos, obviamente advirtiéndole su derecho a no autoincriminarse, su derecho a no declarar en contra de los parientes cercanos, su derecho a un juicio justo con el lleno de las garantías. Tiene que establecérsele cuál es el beneficio que él obtendría, él tiene que contar en todo momento con su abogado. Entonces, estos son los tres componentes esenciales que tiene la imputación. Hay otros componentes accidentales, es decir, pueden concurrir o no. Hay uno que es la limitación durante los próximos 6 meses para la realización de actos de enajenación de los bienes sujetos a registro. Es decir,
a partir de que la persona es imputada por solicitud del fiscal y mención expresa del juez. De hecho, la solicitud del fiscal no es un requisito esencial, pero sí es esencial que el juez le comunique a la persona: durante los próximos 6 meses, usted no podrá realizar actos de enajenación sobre los bienes sujetos a registro. Si el juez no realiza esa mención dentro de la formulación de imputación, esa medida entonces, por más que esté en la ley, no nace a la vida jurídica. Dura 6 meses y a los 6 meses ya fenece la medida y debe ser levantada. Es el juez quien tiene la responsabilidad de comunicarle a las autoridades registrales la existencia de esta medida. Entonces ahí el juez tendría dos obligaciones: primero, mencionarlo en la audiencia porque tiene que quedar expreso en la diligencia, y segundo, comunicarle a las autoridades registrales sobre la existencia de esta medida. Tiene un plazo de 6 meses. La excepción que establece la ley es que la persona puede que durante esos 6 meses tenga que realizar un acto de perfeccionamiento de un acto jurídico que había realizado en precedencia. Por ejemplo, suscribir un contrato de compraventa que es en escritura pública de un contrato de un bien que ya había prometido en venta meses antes de ser imputado. Sin embargo, eso no opera tan así. No basta con decir: oiga, es que yo desde antes había hecho una promesa de compraventa. No, debe solicitar ante el juez de control de garantías una audiencia también de carácter preliminar, y le llamamos audiencias preliminares porque se realizan ante el juez de control de garantías. Ya explicaremos eso brevemente, pero tengo que ir entonces ante un juez de control de garantías para decirle: óigame, yo tengo la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro durante este tiempo, pero resulta que yo ya había suscrito este contrato de promesa de compraventa, esto es un tercero de buena fe, él me lo está requiriendo y yo no puedo perjudicar a terceros con base en esto, y el juez valorará, pudiendo escuchar allí a quien se postula como víctima, quien deberá acreditar sumariamente pues el perjuicio recibido, y esa víctima podrá oponerse y presentar recursos y todo esto. Pero bueno, esa característica es accidental, no necesariamente tiene que haber una suspensión del poder dispositivo. Pero los 3 requisitos esenciales sí. Pero hay unos requisitos esenciales para su validez. El primero es que se tiene que realizar ante un juez de control de garantías. El segundo es que tiene que ir el fiscal, porque si no, ¿quién la formula? Y el tercero es que tiene que estar el defensor. Alguien podrá decir: oiga, y el imputado, que en últimas es el protagonista de la fiesta, él no es requisito esencial. Digamos que por norma general sí. Pero existen 3 casos, 2 expresamente establecidos en la ley, otro que algunos interpretamos que también se puede dar, en los cuales se puede hacer la formulación de imputación sin la persona que va a ser imputada. El primero se conoce como juzgamiento en ausencia, es decir, la fiscalía ha hecho todos los esfuerzos por encontrarlo, le acredita al juez que ha hecho todos estos esfuerzos, tiene que mostrar que ha intentado agotar los diversos mecanismos con los que cuenta, y le pide entonces al juez que se declare la persona ausente, reo ausente, y que sea juzgada sin su presencia. Y en ese caso, entonces el juez notificará al Sistema Nacional de Defensoría Pública para que asigne un defensor público, lo que antes se conocía como un defensor de oficio, que ya no es tal porque ya son personas que se dedican profesionalmente a la defensa de quienes no tienen los recursos para defenderse a sí mismos. Recordemos que el defensor de oficio era ese que iba pasando por ahí y lo llamaban: venga, defienda acá. En algunos procesos todavía se pone esa persona y se le obliga, y es un deber que tenemos que cumplir los abogados cuando seamos convocados por las diversas autoridades para ejercerlo, y tenemos que tratar de cumplirlo en la mayor y mejor medida posible. Pero aquí no se nombra defensores de oficio. Hay una entidad llamada la Defensoría del Pueblo, que tiene a su vez la Defensoría Pública, y esa Defensoría Pública tiene un montón de contratistas que son abogados bastante buenos en normas generales o en términos generales, que prestan esos servicios a las personas que no los pueden suplir, y van y encaran al poder punitivo, y respecto a ellos, digamos que toda mención se quedaría corta. Son los verdaderos protagonistas de las garantías, son el último eslabón de defensa en la cadena de garantías de los más débiles, son el último, mejor dicho, me puedo aquí agotar todos los escudos que yo podría usar, todas las metáforas mejor que yo podría usar para referirme a ellos, se quedarían cortas. Basta decir lo que en alguna vez consideré y que ya he venido repitiendo de manera automatizada, aunque siempre reflexiva: son en realidad el mejor abogado y son el abogado más importante, y son los que verdaderamente encarnan los deberes de la defensa, los derechos de la defensa, y la actividad defensiva como una actividad de promoción y protección de los derechos humanos y fundamentales. Entonces, si la persona no aparece y hemos agotado todos los procedimientos, hacemos este trámite para declararlo reo ausente y lo juzgamos sin que él esté presente.
Obviamente habrá que ver que si ya hayan hecho que si ya hayan agotado todos los medios, no basta con que yo llamé y nadie contestó, no. Hay otro que se llama contumaz, que es el segundo de los, digamos, de las alternativas establecidas en la ley. Y es cuando la persona, pese a estar notificada y debidamente enterada, no se aparece por el proceso, no se va para allá, no nombra abogado, huye al ejercicio del poder punitivo. Entonces, el fiscal manifiesta esta situación, la acredita sumariamente y el juez de control de garantías, tras verificar que en efecto esta persona se encuentra enterada y que ha decidido por su propia voluntad no comparecer al proceso, lo nombra contumaz. Y esta persona es juzgada en contumacia. Son las dos excepciones establecidas en la ley. Pero hay una tercera, y es cuando la persona no tenga condiciones psicológicas, mentales para poder enfrentar un proceso. Digamos que el código concibe uno de estos escenarios y es cuando la persona, cuando es capturada, se encuentra inconsciente. Entonces lo que se dice es, no, pues asiste válido por su abogado y cuando recupere la conciencia le manifestamos si acepta o no los cargos, que puede ser muy posterior. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando la persona no va a recuperar la conciencia? Porque lo que tiene es ya un daño en sus funciones cognitivas que le impiden enfrentar el proceso. Entonces, considero que esa es otra de las excepciones. Nadie puede ser obligado pues, a comparecer en contra de sus condiciones de salud. Esto estaría en contra de la dignidad humana. Eso sería absolutamente nefasto. Pero bueno, entonces, el requisito esencial es que debe haber defensor, fiscal y un juez de control de garantías. ¿Por qué le llamamos juez de control de garantías? Pues primero porque así lo llama expresamente la ley. Y segundo porque este es un juez diferente al juez de conocimiento. Es decir, este no es un juez ante el cual se resolverá con carácter de cosa juzgada. Es decir, en las decisiones que toma el juez de control de garantías no tienen esa condición de inmodificabilidad, sino que esos actos tienen lo que llamamos cosa juzgada formal. Las decisiones que él tome después pueden ser revisadas por otros funcionarios, pueden ser se puede volver a discutir sobre estos asuntos y por lo tanto no es un juez en el sentido clásico de la expresión, sino que son funcionarios judiciales a los que debemos dotar de ciertas funciones jurisdiccionales con el ánimo de salvaguardar las garantías del proceso, de la persona, pero también del juez que habrá de conocer el asunto. La razón de ser de la existencia del juez de control de garantías es que este juez va a conocer evidencias, le van a mostrar elementos de prueba, se van a discutir ante él diversos elementos que pueden contaminarlo a favor o en contra del indiciado. Entonces, tener todas estas discusiones ante el juez que habrá de juzgarlo, pues resultaría bastante nefasto. Voy a poner un ejemplo. Para solicitar una medida de aseguramiento se pone una interceptación y con base en esta interceptación telefónica se decide imponer la medida de aseguramiento, pero después se descubre que esta interceptación fue realizada con vulneración de las garantías fundamentales. Era una conversación con un abogado, no tenía una orden previa del fiscal o no se hizo un control posterior del juez, fue algo que no se validó en esa audiencia preliminar, etcétera, se impuso la medida así, pero entonces cuando vayamos a juicio, si el juez ante el cual vamos a juzgar a esa persona o vamos a discutir si esa persona es inocente o culpable, ese juez pues ya está contaminado innecesariamente por esa discusión y así él excluya la prueba, pues ya escuchó el audio de pe a pa. Es ese también el motivo por el cual en la formulación de imputación no se puede hablar de elementos de prueba, no se puede mencionar elementos de prueba. ¿Por qué? Por lo que les acabamos de decir. Porque el juez, al momento de emitir la sentencia, tiene que revisar los hechos que le fueron imputados a la persona para verificar la congruencia, porque es solo por esos hechos que puede dictar sentencia. Entonces, si él cuando va a escuchar la audiencia de imputación, de formulación de imputación, empieza a escuchar un montón de elementos que no fueron discutidos en el juicio, pues ¿de qué nos sirve el principio de inmediación? ¿Qué es el principio de inmediación? Paréntesis. Es un principio que ordena que los jueces en materia penal solamente pueden fallar con base en las pruebas que fueron practicadas ante ellos, no dichos ante terceros, no entrevistas que yo no sé quiéncito recibió, sino de cara a los testimonios que se presentaron en su presencia, las pruebas que se practicaron en su presencia. Muy bien. Es decir, inmediación es como ausencia de medio, es la ausencia de mediación. Entonces esa es la razón de ser de la existencia de
del juez de control de garantías, y es la razón de ser de que en la audiencia de formulación de imputación no se puedan presentar elementos de prueba de ninguna naturaleza ni valoraciones probatorias. ¿Qué más ocurre con la formulación de imputación entonces? Pasamos de la indagación a la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a tener unos términos para acusar, unos términos para poder realizar los actos, ya se pueden empezar a solicitar medidas cautelares, ya empieza ese periodo de 6 meses en los cuales no se pueden enajenar los bienes, se interrumpe la prescripción. La prescripción está contando por el plazo de la pena máxima, pero una vez se imputa, ese término se interrumpe y empieza a contar por la mitad, sin ser inferior de 3 años ni superior a 10. Ahí hay una discusión cuando se trata de servidores públicos, pero ese es un tema bastante polémico que trataremos específicamente, porque una cosa es lo que dice la Corte Constitucional, según la cual ese periodo máximo de 10 años nunca puede superarse, y otra cosa es lo que dice la Corte Suprema de Justicia, que establece que ese periodo de 10 años máximo después de la imputación sí puede superarse cuando se trate de, por ejemplo, servidores públicos. Yo considero más acertada la posición de la Corte Constitucional, pero reitero, sobre esos detalles de esa discusión volveremos más adelante. Entonces, se vincula formalmente a la persona, se robustecen los procedimientos, los términos, se establece la posibilidad de medidas cautelares, es la primera oportunidad para aceptar cargos, ya no se puede archivar el proceso. Antes de imputar, el fiscal, cuando observe la atipicidad, la inexistencia del hecho, un montón de causales, él puede llegar y archivar. Pero una vez imputado, él ya no puede archivar, porque archivar es un acto unilateral, aunque tiene ciertos controles. Después lo veremos, que tenemos un capítulo planeado sobre el archivo y la preclusión. Y aquí hay un video, en este canal hay un video sobre archivo y preclusión, dado por el hoy juez André Felipe Arango, que creo que es una gran conferencia sobre este tema y les recomiendo que lo puedan visualizar. Pero entonces ya no puede archivar, sino que ya a partir de la imputación se puede precluir por parte del fiscal. Ya después de la acusación, tanto la defensa como el Ministerio Público están habilitados para solicitar la preclusión, pero solo por la inexistencia del hecho o por la imposibilidad de adelantar la persecución penal. Mientras que la Fiscalía, entre la imputación y la acusación, lo puede hacer por esas dos razones, pero también lo puede hacer porque la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, la verificación de una causal de ausencia de responsabilidad, en fin, porque él vea que con lo que tiene no es suficiente para seguir avanzando en el proceso. Ahora, ¿cuándo se controla la imputación? Pues aquí hay un gran debate. Muchos creemos que el juez de control de garantías debe poder rechazar la imputación si él observa que se carece de alguno de los dos primeros requisitos. ¿Por qué? Porque el tercer requisito pues impone, depende del juez de control de garantías, y es el ponerle presente a la persona que se puede allanar. Entonces él no puede decir, yo anulo porque nadie le ha dicho al señor que puede allanar. Oiga, es que eso lo debe decir usted. Entonces no anulo. No, son las dos primeras. Es decir, si el juez evidencia que no hay una debida identificación e individualización de la persona, puede rechazarlo, o si hay una indebida formulación de los hechos jurídicamente relevantes, una indebida comunicación de los hechos jurídicamente relevantes, también podría rechazarlo. Esa es nuestra opinión. Ahí hay varias discusiones. Lo que ha considerado la Corte Suprema de Justicia, que a veces da un pasito adelante, otras veces atrás, ustedes saben cómo funciona la jurisprudencia, es apenas normal. El derecho es un sistema vivo, el derecho depende de los pronunciamientos, de la interpretación, de las circunstancias, de las normas, de muchos factores muy problemáticos que hacen que esta disciplina no pueda ser estática, sino que sea un sistema vivo, reitero. Obviamente ese estadio de este sistema como ser vivo no puede ir a que sea caótico, a que sea absolutamente impredecible, porque esto estaría en contra, por ejemplo, de la seguridad jurídica, pero reconozcamos que es normal que existan variaciones en los criterios de las altas corporaciones. Más allá del uno o del otro paso, lo que se ha consolidado, digamos, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a hoy, este episodio lo grabamos finalizando julio del año 2023, entonces, para que lo tengan en cuenta y en la mira, en caso de que haya una gran variación, haremos aquí alguna adición y la pondremos aquí en los comentarios. Pero el caso es que lo que ha considerado la Corte Suprema de Justicia es que cuando los hechos jurídicamente relevantes no satisfagan evidentemente los elementos del delito, es decir, esté claro que la hipótesis jurídica atribuida no se satisface en esos hechos, o que esos no son hechos jurídicamente relevantes, es decir, lo que se mencionaron acá fueron elementos de prueba, valoraciones probatorias, prejuicios, datos de investigación, etc.
cuando estemos ante la ausencia de hechos jurídicamente relevantes, como esta no se puede suplir en la acusación, entonces habría lugar a la anulación. Entonces, si el juez de control de garantías en el acto observa que no se satisface con los hechos jurídicamente relevantes, la rechaza. Pero si el que se da cuenta es el juez de conocimiento iniciando la formulación de acusación o en alguna etapa subsiguiente, porque esto es algo que es absolutamente, ahorita lo voy a explicar, lo que decimos es que es absolutamente inconvalidable, pero ya vamos a decir por qué. Ahí, cuando es el juez de conocimiento el que lo observa, tiene que anular. ¿Y desde dónde anula? Desde la imputación inclusive, es decir, desaparece todo el procedimiento penal. Desaparece absolutamente, aquí no pasó nada, nos vamos y el término de prescripción sigue corriendo como venía corriendo desde antes porque no se dio la interrupción, y si había alguna medida de aseguramiento también desaparece porque ya no existe el procedimiento. Y recordemos que las medidas de aseguramiento requieren una previa imputación. Anulada la imputación, la imposición de una medida se queda sin el requisito. Recordemos el principio, precedente, consecuente, precedente, consecuente. La imposición de una medida de aseguramiento tiene que estar precedida de una imputación, porque solo puede ser en el marco de un proceso. Anulado el acto de imputación, no hay proceso y por lo tanto no puede haber medida cautelar. Y esa persona, en caso de no ser dejada en libertad, pues en mi opinión puede interponer inclusive un habeas corpus porque se está produciendo sobre ella una privación ilegal de la libertad. ¿Qué es la convalidación? Hay un principio de las nulidades, aquí dedicaremos un episodio específico a las nulidades, pero digamos que sobre las nulidades hay una característica de acuerdo con la cual cuando la parte que la alega la ha convalidado con su conducta, es decir, había un defecto en el procedimiento, pero yo tuve la oportunidad de oponerme a él y no lo hice, entonces ya no puedo solicitar la anulación por ese yerro, porque lo convalidé con mi comportamiento, lo convalidé de una manera expresa o lo convalidé de una manera tácita. Sin embargo, ante la ausencia de hechos jurídicamente relevantes, opina la Corte Suprema de Justicia, no se puede dar la convalidación. ¿Por qué? Porque los hechos, la ausencia de esas premisas hace que el proceso ya no pueda tener efecto alguno. Expliquémonos bien. ¿Qué ocurre si aplicáramos el principio de convalidación y dijéramos, no, usted ya lo convalidó, esto sigue para adelante? Y llegamos al momento de la sentencia y llega el juez y dice, sí, yo lo declaro inocente. La pregunta es, ¿inocente de qué? Yo lo declaro culpable. ¿Culpable de qué? Entonces, ante la ausencia del sustrato fáctico necesario para que tenga sentido la cosa juzgada, la Corte lo que ha dicho es, esto es inconvalidable, esto es una garantía pública, esto es una nulidad por la vulneración de un derecho fundamental a la defensa y por el debido proceso en aspectos sustanciales y no se puede convalidar. Apague y vámonos. Mi opinión, que poco interesa, pero que pues voy a darme la oportunidad de plantearla en términos muy breves, es que estoy parcialmente de acuerdo con la Corte. La anulación debería ser la medida que se tome en la audiencia de formulación de acusación cuando se observe ese yerro en la imputación. Pero en la sentencia, cuando se observe ese yerro, no debería anularse, sino que debería absolverse. Y muchos van a decir el mismo argumento de la Corte, sí, pero si se absuelve, entonces ¿de qué se absolvió si no estaban claros los hechos? Entonces digamos que no existiría la garantía del non bis in idem porque el hecho no estaría claro. Yo creo que eso es un asunto que lo tiene que controlar, es el próximo juez de control de garantías ante el que se formule la nueva imputación, no el juez que emana una sentencia. El juez tiene que, al emanar la sentencia, tiene que ver quién cumple todos los requisitos o no. Y él llega y dice, la fiscalía tenía que acusar, aquí no hay hechos jurídicamente relevantes, o están mal formulados, o están indebidos, yo lo declaro a usted inocente, porque uno de los requisitos para poderlo declarar culpable es la claridad de los hechos, que es una carga de la fiscalía. Bueno, eso lo podremos hablar después, igual lo hemos expuesto en varios escenarios, entre esos el Congreso de Derecho realizado por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia hace ya 2 años, y ahí en internet están estas ponencias, y además es una posición que comparto con diversos colegas, entonces no va a ser muy difícil encontrar bibliografía y opiniones al respecto. Pero bueno, volviendo a lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, la solución es siempre anular. Sea que se descubra en la acusación, en el juicio, en la sentencia, en la casación o cuando Dios nos ilumine,
la solución jurídica es anular el caso desde la formulación de imputación inclusive. Entonces, para recapitular, la formulación de imputación es la audiencia a través de la cual se vincula formalmente a la persona al proceso. Se le comunican los hechos por los cuales se está haciendo una indagación y por considerar la Fiscalía que hay una inferencia razonable de autoría o participación, se vincula formalmente con tres requisitos esenciales: la individualización y la identificación, la comunicación de los hechos jurídicamente relevantes y la posibilidad de que acepte cargos con una rebaja de pena que dependerá de si fue capturado en flagrancia, de si ha resarcido, si ha devuelto los incrementos patrimoniales que se hayan derivado de la comisión de la conducta delictiva. Ya vemos que tiene que comparecer el fiscal que formula la acusación, el juez que la controla y la defensa. Generalmente, o digamos en términos generales, asiste también el indiciado, que se convierte en esa audiencia en imputado, pero hay tres excepciones: cuando no tenga las condiciones, cuando haya huido o cuando no se haya podido encontrar o notificar, y ya los hemos explicado a través de este video. A partir de allá habrán 6 meses de prohibición de enajenación de los bienes sujetos a registro. La excepción es los actos que se hayan comprometido desde antes, pero es un juez el que debe levantar esto. Y las sanciones por la indebida formulación de la imputación deben ser, a nuestro criterio, 2, o deberían ser, en nuestra opinión, 3. El rechazo de la formulación de imputación cuando la detecta el juez de control de garantías, la anulación en la audiencia de acusación cuando la detecta el juez de conocimiento, o la absolución cuando el juez de conocimiento se percata de esto en el momento de la sentencia o del sentido del fallo. Según la Corte Suprema de Justicia, esto puede ser rechazado cuando se da cuenta el juez de control de garantías, y el juez de conocimiento nunca absolvería por esta causa, sino que anularía desde la formulación de imputación inclusive. De esta manera cerramos con esta primera audiencia de vinculación formal al proceso, la cual es bastante importante, y pese a tener una regulación minúscula, pudimos ver que tiene múltiples factores y una importancia bastante alta. En el proceso abreviado, que ya tuvimos un episodio en el que lo explicamos, no existe la audiencia de formulación de imputación, sino que el fiscal llama a la parte, le lee ahí el escrito, le notifica de la existencia de esto y después se hace una audiencia concentrada. Pero eso lo explicaremos con detalle cuando sigamos adentrándonos en lo llamado procedimiento penal abreviado. Todo esto que hemos dicho de la audiencia de formulación de imputación es para el proceso penal ordinario.